Capítulo 66. Las voces de los jefes de departamento reunidos en la sala de conferencias imperial eran más fuertes de lo habitual. No se pudo evitar. La decisión tomada en esta reunión cambiaría la unidad del presupuesto asignada a cada departamento. Su Majestad, el costo de entrar directamente a los territorios del continente central aumenta día a día. Si desplegamos tropas en la región de los Andes en esta situación, será difícil mantener el presupuesto militar actual. También necesitamos más presupuesto para el Departamento de Educación. El dinero destinado a escuelas y jardines de infancia, que aumenta cada día, es excesivo. El Departamento Industrial también. Kim Ki-woo escuchó las quejas de los jefes de departamento con una mueca de desprecio en su mente. Dios mío, cualquiera pensaría que el imperio está a punto de colapsar. Por supuesto, la mayor parte de lo que dijeron los jefes de departamento era cierto. Con el paso del tiempo, el presupuesto invertido en todos los campos aumentó de forma explosiva. Pero también era cierto que había cierta exageración en sus historias. Él sabía muy bien por qué estaban haciendo esto. Cuanto mayor presupuesto se asignaba a su departamento, más fácil era realizar su trabajo durante un año. Esta decisión determinó su destino durante un año. Entiendo bien tus palabras. Intentaré reflejar tus opiniones lo mejor posible, así que espera. Sí, Su Majestad. Comprendido. Después de levantarse la reunión de esa manera, Kim Ki-woo se dirigió a su oficina con el ministro del Interior. Uf. Cada vez que esto pasa, todos gritan pidiendo dinero. No se puede evitar. El presupuesto es un tema muy delicado, ¿no? Strike 3 respondió con calma las palabras de Kim Ki-woo. En el imperio actual, la posición de Strike 3 era superada solo por Kim Ki-woo. En primer lugar, entre los muchos departamentos, el del Interior era el que tenía más poder. Era el lugar donde pertenecía el ministro del Interior que ayudaba a Kim Ki-woo. Más importante aún, el Departamento del Interior también era el organismo principal que organizaba el presupuesto. Por supuesto, Kim Ki-woo estaba tan involucrado como lo está ahora. Además, aunque otros jefes de departamento se habían jubilado hacía mucho tiempo y algunos incluso se convirtieron en jefes de departamento de tercera generación, la influencia de Strike 3 fue aún más fuerte en esta situación. Especialmente porque Strike 3 siempre había estado a su lado desde que llegó, su ayudante más cercano. Pensando así, la apariencia de Strike 3 se reflejó en los ojos de Kim Ki-woo. Él también se ha hecho viejo. Su cabello era blanco y su cara estaba llena de arrugas. Strike 3 también había llegado a la vejez antes de darse cuenta. Parecía que no tardaría en dimitir de su cargo de ministro del Interior. Debería descansar un poco en su vejez. Kim Ki-woo volvió a sacar a colación este tema por capricho. ¿Aún no tienes pensamiento sobre la jubilación? Ante esto, Strike 3 sonrió levemente. Mi respuesta siempre es la misma. Renunciaré a mi puesto como ministro del Interior si me lo pides. Pero quiero estar a tu lado hasta la muerte. Por favor, concédele el deseo a este anciano. Uf. Había visto morir a su padre mientras trabajaba, pero la voluntad de Strike 3 no cambió. Pero Kim Ki-woo no podía hacerle lo que le hizo a otros jefes de departamento de primera generación. Eso demuestra lo mucho que Strike 3 significaba para Kim Ki-woo más que otros jefes de departamento. Kim Ki-woo abrió la boca para romper el aire incómodo. Entonces te haré trabajar muy duro hasta que caigas en los brazos de los espíritus. Prepárate. Eso es lo que quería. Jaja. Por cierto, ¿se está portando bien el príncipe heredero últimamente? Lo está haciendo muy bien. Está aprendiendo de mí en este momento. El príncipe heredero había sido un niño optimista desde que era joven. También era muy curioso y adquirió diversos tipos de conocimientos. Su personalidad inmadura había mejorado mucho a medida que crecía. Por supuesto, todavía tenía algunos rastros de ello. Recientemente se había convertido en padre de un niño y su sentido de responsabilidad había aumentado enormemente. Por supuesto, mientras estuviera vivo, el príncipe heredero no podría sentarse en el trono. Pero ¿quién sabía qué pasaría en la vida? No importa cuánto dure mi vida, podría morir por un accidente o un desastre natural. Kim Ki-woo siempre había priorizado su salud y seguridad por encima de cualquier otra cosa.
Mientras vivió, pudo garantizar el desarrollo continuo de la civilización. Incluso permaneció en la capital durante casi 20 años después de regresar del Cielo Negro. Gracias a eso, hasta ahora no había enfrentado ninguna amenaza seria. Pero no podía garantizar que esta situación durara para siempre. Tengo que considerar el peor escenario posible. Si muriera sin ninguna preparación, la humanidad se enfrentaría a una alta probabilidad de extinción por parte de Narvas. Es por eso que Kim Ki-woo había establecido algunas medidas de seguridad. Había escrito varios conocimientos clave que le permitirían un desarrollo continuo incluso si moría por accidente. Estos conocimientos serían entregados al príncipe heredero tan pronto como Kim Ki-woo muriera. Tengo que prestar atención a la formación de los sucesores. No importaba cuán brillante fuera el conocimiento, si el líder que gobernaba el país carecía de capacidad, cualquier cosa podía suceder. Hubo muchos casos en los que el país fue completamente destruido o el régimen cambió después de la muerte de un gran emperador fundador. Es por eso que Kim Ki-woo prestó mucha atención a la educación del príncipe heredero. Le hizo aprender varias tareas del jefe del Ministerio del Interior, que tenía mucha experiencia, y también le enseñó personalmente de vez en cuando. No seas indulgente solo porque sea el príncipe heredero. Señala sus errores con severidad cuando sea necesario. Pronto tendrá que gobernar el territorio directo del continente central. No te preocupes. No dejaré que nada pase inadvertido. El árbol recto fue muy estricto con el príncipe heredero. Por supuesto, no esperaba que tuviera la habilidad incomparable de Kim Ki-woo. Pero para ser elegido como el próximo emperador, tenía que tener alguna habilidad. Esa fue la opinión de Strike 3. Si su capacidad fuera demasiado inferior en comparación con la de Kim Ki-woo, seguramente tendría problemas para gobernar. Espero que pueda gobernar bien sin ningún problema en el territorio directo. Kim Ki-woo planeó confiar el territorio directo al príncipe heredero. Fue completamente diferente aprender algo y ponerlo en práctica. Por supuesto, todavía habían pasado algunos años, pero como padre, no podía evitar sentirse esperanzado y preocupado por su hijo mayor. Después de intercambiar algunas historias con el árbol recto, Kim Ki-woo comenzó a discutir el presupuesto seriamente. La situación financiera parece sólida. Sí. Incluso si aceptamos la mayoría de las peticiones de los ministros, las finanzas del imperio no correrán peligro. Kim Ki-woo asintió con la cabeza mientras miraba los documentos. El dinero que salía del Ministerio del Interior del imperio aumentaba rápidamente a medida que pasaba el tiempo. Esto era inevitable a medida que la sociedad se volvió más avanzada. Pero el dinero que llegó al Ministerio del Interior aumentó aún más rápido. Todo esto es gracias a la industrialización liderada por el Estado. Gran Bretaña tuvo su industria revolucionada por el capital privado. Desarrollaron su industria desde la producción doméstica hasta la producción fabril, pasando por la industria textil, la fabricación de hierro, el desarrollo de la máquina de vapor, etc. A medida que el capital privado creció, surgió la burguesía. Además, debido a movimientos como el cercamiento de viviendas, los trabajadores baratos acudieron en masa a las ciudades. A través de esto se produjeron cambios graduales que más tarde se denominaron revolución industrial. Pero el imperio era muy diferente de Gran Bretaña. No fue otro que el gobierno del imperio el que inició la industrialización. Esto significaba que la concentración de la riqueza debido a la promoción de la industria no le correspondía a los burgueses individuales, sino al gobierno imperial. Fue un caso completamente diferente. Esto fue posible porque pudieron distribuir eficientemente el capital concentrado a nivel imperial. Y esta tendencia no cambiaría fácilmente con el tiempo. Por supuesto, esto no puede durar para siempre. Hay muchos problemas cuando las empresas públicas se vuelven demasiado grandes. Como no era una empresa propia, eran frecuentes las corrupciones y era fácil una gestión laxa. Por lo tanto, en un futuro lejano, necesitarán ajustar esta situación hasta cierto punto. Pero eso no fue ahora. Era mejor controlarlo firmemente por sí mismos cuando ocurrieron cambios sociales tan explosivos como ahora. No importa qué tan fuertes sean nuestras finanzas, no podemos desperdiciarlas imprudentemente. Kim Ki-woo dijo en un tono fuerte. No habría fin si escuchara todas las demandas de los directores. Pensó que era mejor invertir ese dinero en desarrollo que eso.
Kim Ki-woo escribió un número en el papel. Establezcamos este importe como estándar. Fijemos el presupuesto de todos los departamentos dentro de este importe. El árbol recto dejó escapar un débil gemido. El presupuesto fue mucho menor de lo que pensaba. Pero como siempre, el árbol recto no puso ninguna objeción y aceptó la opinión de Kim Ki-woo. Entiendo. Lo ajustaré lo máximo posible a este presupuesto y presentaré un informe. De acuerdo. Será difícil, pero por favor, haz lo mejor que puedas. No existe tal cosa, pero si algún departamento se queja del presupuesto, repórtalo de inmediato. Les daré un mal sabor de boca. Jaja. Lo haré. Después de que el árbol recto terminó la reunión y se fue, Kim Ki-woo miró el presupuesto restante sin comprender. Había escrito allí una cantidad astronómica, según los estándares actuales. Una gran parte de esto se utilizaría para fines tales como la construcción de puentes o carreteras, la ampliación de fábricas, etc. Pero el resto lo haría según su gusto. No es fácil conseguir fondos para la investigación. No se refería solo a la investigación que él mismo encargaba directamente o en la que estaba profundamente involucrado. La mayor parte de dinero se invertiría en numerosas investigaciones en universidades y en Black Ski. A medida que pasaba el tiempo, los fondos necesarios para una investigación aumentaban geométricamente. Era natural, ya que se requerían cada vez más tecnología, recursos y mano de obra para diversas investigaciones. Uno de los ejemplos representativos fue la máquina de vapor. Ni siquiera lo pedí. Con solo un indicio de que el calor podía usarse como energía, se les ocurrió el concepto de una máquina de vapor. Se sorprendió bastante cuando escuchó esa historia por primera vez. Pero seguramente se necesitaría mucho dinero para desarrollar una máquina de vapor. Como la tecnología aún no era suficiente, tuvieron que pasar por mucho ensayo y error. Por supuesto, pensó que era necesario probar y equivocarse, por lo que Kim Ki-woo había estado invirtiendo continuamente fondos generosos en ellos desde que escuchó sobre el desarrollo de la máquina de vapor. También modificó una parte considerable de sus dibujos de diseño. Se necesitaría más tiempo para que la máquina de vapor se desarrollara completamente, pero no tenía intención de cortar el apoyo hasta entonces. Aparte de esto, se iniciaron diversas investigaciones mecánicas y químicas. Si no tuviera tanto dinero disponible, nunca podría apoyar tantas investigaciones simultáneamente. Pero a Kim Ki-woo no le importaba en absoluto gastar dinero de esta manera. Cuando estas investigaciones empiecen a mostrar resultados, el desarrollo se producirá de forma natural. Por supuesto, también le gustaba el hecho de que con esto podía mantener firmemente el liderazgo de la industria imperial. Y ya no queda mucho tiempo. Sintió que finalmente podía ejecutar el plan que había estado preparando durante mucho tiempo. Capítulo 67. El plan de Kim Ki-woo. No fue otra cosa que una expedición a otro continente. En ese momento, el comandante en jefe de este viaje, Flor Brillante, abrió la puerta de la oficina y entró. Su Majestad, el Gran Emperador, le saludó. Sentarse. Kim Ki-woo agitó la mano ligeramente, ignorando su saludo. Flor Brillante se sentó lentamente en la silla, calmando su corazón tembloroso. Ya debería resultar familiar, pero conocer a su Majestad siempre fue algo emocionante. Parece un sueño. No solo hablar con su Majestad a solas, sino también ser nombrado comandante en jefe de esta expedición. No podía creer la situación. Era solo un marinero que sentía curiosidad por el otro lado del mar. Los acontecimientos pasados pasaron rápidamente por la mente de Brilliant Flooders. Era una época en que el comercio con la región de los Andes estaba en pleno auge. Brilliant Flower había ahorrado mucho dinero cambiando innumerables barcos incluso después de visitar Longseon. Quería ir al otro lado del vasto mar, al mundo desconocido, con su propio dinero. A veces transportaba mercancías y artículos de primera necesidad a los asentamientos recién establecidos en el norte, y a veces viajaba por diversas regiones de los continentes central y sur. Y por último, tenía suficiente dinero para comprar un barco. Esto es. Los ojos de Flores Brillantes temblaron. Recordó las muchas dificultades del pasado. Mientras estaba inmerso en una profunda emoción, un empleado del astillero dijo una palabra. Ja ja ja. Eres increíble. Debe haber sido difícil reunir tanto dinero tú solo.
Flor Brillante asintió lentamente. Era cierto que era difícil reunir semejante capital sin que se unieran muchas personas. ¿Cuándo puedo recibir el envío? Bueno, primero tenemos que informarle al imperio. Debería ser posible en una semana como máximo. Luego volveré entonces. Las palabras de los empleados eran precisas. Una semana después, recibió el barco. Primero, vamos a generar algo de capital. Para explorar el otro lado del mar, el mundo desconocido, tuvo que ganar suficiente capital. De esa manera podría pagar los salarios a su tripulación y llenar su barco con alimentos y suministros. Después de eso, Brilliant Flower inició un negocio de transporte completo utilizando su barco. Aquí tienes tu tarifa. Espero verte de nuevo si tenemos oportunidad. Jaja. Gracias. Después de completar su primer viaje con seguridad, Flor Brillante revisó el dinero que ganó. ¡Guau! La cantidad era diferente a la que había recibido como salario en términos de dígitos. Incluso después de pagar los salarios a su tripulación, tenía muchas ganancias en sus manos. Es por esto que la gente se esfuerza y ahorra dinero para construir sus propios barcos. Sabía aproximadamente cuánto beneficio podría obtener navegando, pero cuando consiguió una fortuna de inmediato, se sintió muy bien. Si continuaba navegando así, pensó que podría reunir su capital objetivo en poco tiempo. Continuó transportando diversas mercancías y ahorrando dinero. Mientras tanto, debe haber otro enorme continente más allá de ese mar. Tal vez exista una tierra de espíritus divinos como Su Majestad, el Gran Emperador. No tiene sentido que en esta vasta tierra solo exista el continente Wakantanka. Aquí está mi intento de editar y traducir el texto al inglés. He hecho algunos cambios en la estructura de las oraciones, las palabras y los párrafos para que sea más adecuado para una novela web. Espero que les sea útil. Había infinitas hipótesis sobre el mundo desconocido más allá del mar. Brilliant Flower sintió un profundo interés por esos sonidos. ¿Existe realmente un continente? Sus afirmaciones tenían bastante lógica. Considerando la diferencia horaria, el continente de Wakatanga era solo una parte muy pequeña de la Tierra. Las afirmaciones de los académicos dieron a Flor Brillante una motivación aún más fuerte. Ya había acumulado suficiente capital, por lo que inmediatamente comenzó a actuar. ¿Has pensado en ello? Bien. Me uniré a tu plan. Comenzó a reclutar a sus compañeros que navegarían con él a través del vasto mar. Había estado navegando en varios barcos durante mucho tiempo y había conocido a muchos marineros. Entre ellos había muchos marineros que tenían tendencias similares a las de él. Flor Brillante les había estado contando su plan desde antes, y se lo sugirió sutilmente. Gracias a eso, sus compañeros fueron reclutados fácilmente. Además, también queremos sumarnos a tu plan. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? También recibió continuas propuestas de otros comerciantes que querían sumarse. Por supuesto, su propósito no era la aventura, sino abrir nuevas rutas. Flor Brillante respondió a sus propuestas de esta manera. Bien. Pero no tengo intención de renunciar a la dirección de este viaje. Sí. Eso es obvio. Así fue como se unieron algunos comerciantes y el plan empezó a ganar impulso. Ya casi llegó. Todo iba bien. Pero, de repente, se promulgó una ley y Flor Brillante se encontró con un fuerte obstáculo. Temblar. ¿Cómo puede ser esto? Su mano que sostenía el periódico temblaba. No podía creer lo que estaba escrito en la ley. ¿Por qué carajo? Una ley que prohíbe los viajes oceánicos. ¿Por qué le impidieron cruzar el inmenso mar? Además, esta fue una ley propuesta por el propio Gran Emperador. Recibiría un castigo aún más severo si violara esta ley. Pero de todos modos no tenía la voluntad de ir contra la voluntad de Kim Ji-woo. Brilliant Flower también tenía un sentimiento de admiración por Kim Ji-woo que iba más allá del respeto, como todos los demás. Pero no quería rendirse tan fácilmente. Bien. Solo necesito obtener la aprobación de la administración imperial. Lo único que esperaba era una cláusula de excepción. Pero la situación no salió como él esperaba. Imposible. ¿Por qué no? Si otros fines comerciales son un problema, puedo renunciar a ellos. Solo iré a explorar con mi propia nave.
Lo siento, pero por mucho que supliques aquí, nada cambiará. Por favor, regresa. Después de eso intentó varias maneras de obtener permiso, pero nada funcionó. Suspiró. Una enorme sensación de privación surgió desde lo más profundo de su pecho. Había corrido durante mucho tiempo con un solo objetivo, pero fue bloqueado incluso antes de empezar. De repente todo parecía inútil. Los barcos que compró con tanto cuidado y el capital que había acumulado hasta entonces le parecían inútiles. ¿Qué sentido tiene ganar dinero así? Después de que su plan se vio frustrado, Flor Brillante vendió inmediatamente su barco como usado. Tenía mucho dinero cuando sumó las ganancias de la venta de mi barco y el capital que había ahorrado. Decidió utilizar ese dinero para viajar por el continente por el resto de su vida. Y justo cuando estaba a punto de poner esa decisión en acción, un funcionario de la oficina de seguridad vino a mí. Sostenía un pergamino con el sello del emperador. Flor Brillante, recibe el edicto imperial. ¿Qué? Al oír el edicto imperial, Flor Brillante se arrodilló rápidamente. Pronto, la voz baja del hombre continuó sin pausa. Flor Brillante no pudo recuperar el sentido mientras escuchaba el edicto imperial en esa voz. Pero el contenido quedó claramente grabado en su cabeza. Yo quiero que sea el líder de la expedición. La esencia del largo edicto imperial era la siguiente. Estaba planeando formar una expedición al continente a través del mar y quería saber si yo estaba dispuesto a hacerme cargo de ella. Ah, entonces realmente hay un continente al otro lado del mar. El primer pensamiento que me vino a la mente no fue si aceptar o rechazar la oferta. En medio de sus palabras, mencionó claramente la existencia de otro continente. Eso significaba que realmente existía otro continente. Flor Brillante. Por favor, responde a las palabras de Su Majestad. Ah. Recuperé el sentido al escuchar las palabras de los funcionarios. No había nada más que pensar. Lo haré. Por favor, déjame hacerlo. Te lo he dicho claramente. Es tan peligroso que no puedo garantizarte la vida, y una vez que decidas, no podrás volver atrás. Eso es lo que dije. No me importaron sus palabras amenazantes. Si me hubiera preocupado por mi seguridad, no habría pensado en aventurarme a cruzar ese mar en primer lugar. Así fue como me uní a la expedición. No hay nadie más adecuado que él para el papel de líder de la expedición. Él era quien tenía el deseo más fuerte de cruzar ese mar. De hecho, él era la persona que habría comenzado a navegar a través del océano primero si yo no lo hubiera detenido. Kim Ki-woo inició una conversación seria con Brilliant Flower. ¿Tienes algún problema para formar la expedición? Brilliant Flower salió de sus pensamientos ante la pregunta de Kim Ki-woo. ¿Problemas? No hay tal cosa. Todo marcha sobre ruedas gracias al apoyo de Su Majestad. Me alegra oír eso. Después de que Flor Brillante se convirtió en el líder de la expedición, reunió nuevamente a aquellos que habían compartido con él su visión. Además, algunos marineros del gobierno que se ofrecieron como voluntarios se unieron a la expedición. Así se formó una expedición de un tamaño incomparable a lo que Flor Brillante había planeado originalmente. Te llamé aquí porque tengo algo que decirte. ¿Qué es? Antes de eso, deja que mi asistente se retire un rato. Asegúrate de que nadie se acerque hasta que termine de hablar. Sí, señor. Una orden repentina de privacidad. Brilliant Flower tragó saliva con dificultad ante su primera experiencia de un encuentro individual perfecto. Después de que su asistente salió de la oficina, Kim Ki-woo abrió la boca. Comandante. Sí, señor. Lo que te voy a decir ahora no debe ser pronunciado hasta el momento en que partamos para la expedición. ¿Puedes hacerlo? Lo haré. Kim Ki-woo dijo solemnemente, y la tensión en el espléndido comandante de campo aumentó. ¿Sabes cómo es el continente al otro lado del mar? ¿Cómo podría? El espléndido comandante de campo meneó la cabeza. Lo siento, pero no lo sé. Sí. Su rostro palideció por la sorpresa ante el repentino comentario. ¿Qué quieres decir? Sé lo que hay al otro lado del mar. Jadear. Al ver su fuerte reacción, Kim Ki-woo se inclinó hacia adelante. Y preguntó casualmente. ¿No quieres saberlo? Puedo decírtelo si quieres. Fue una oferta irresistible para el espléndido comandante de campo. Sí, quiero saberlo.
Por favor, dímelo. Kim Ki-woo asintió con la cabeza. Ese era el propósito de llamar hoy al comandante en jefe de la expedición, para contarle sobre ello. Cruzar ese vasto océano Atlántico sin ninguna información era muy peligroso. Kim Ki-woo quería eliminar ese riesgo tanto como fuera posible. Después de eso, sacó un mapa con las costas aproximadas y las corrientes de ambos continentes, y la dirección del viento, y se lo entregó al espléndido comandante de campo. Esto es. El espléndido comandante de campo temblaba mientras escaneaba el mapa como loco. Kim Ki-woo esperó en silencio hasta que revisó el mapa lo suficiente y luego continuó. ¿Qué opinas? Es increíble. Hay un continente enorme al otro lado del mar. No había ninguna duda en su rostro sobre la autenticidad de este mapa. El vasto conocimiento de Kim Ki-woo ya estaba más allá del nivel de juzgar por el sentido común. Probablemente pensó lo mismo acerca del conocimiento de otro continente. Gracias a esto no hubo necesidad de más explicaciones. Toma este mapa y haz un plan de navegación. Sí. El espléndido rostro del comandante de campo estaba lleno de entusiasmo cuando salió de la oficina. Capítulo 68. Después de que el espléndido barco partió, Kim Ki-woo se quedó mirando fijamente el lugar donde había estado. Espero que les vaya bien. No era un experto en navegación. Sabía que los marineros que habían vivido en el mar toda su vida eran mejores que él en la navegación. Es por eso que Kim Ki-woo no interfirió mucho en nada relacionado con la navegación. Simplemente se aseguró de informarles del propósito, los riesgos y las precauciones de este viaje. No quería que fueran aniquilados por una plaga después de estar en contacto con la gente del continente durante demasiado tiempo. Hay muchas otras cosas de las que preocuparse. La experiencia y la habilidad de la tripulación eran importantes, pero la navegación oceánica no era algo que se pudiera hacer solo con eso. Kim Ki-woo había preparado mucho para aumentar la tasa de éxito de este plan, y ahora podía ver el final. Cuando emitió la prohibición de la navegación oceánica en el pasado, Kim Ki-woo no dudó en desarrollar simultáneamente la tecnología básica para la navegación oceánica. Entre ellos, el más importante en el que se centró fue la medición de la latitud y la longitud. Era bastante difícil encontrar la ubicación exacta en medio del mar con la tecnología de ese momento. Maldita sea. Nos hemos desviado del rumbo otra vez. ¿Quieres aterrizar allí? ¿Dónde tenemos tiempo para eso? Que pongan el barco a babor ahora mismo. Cuando se dirigían a las islas del Mar Caribe, a menudo terminaban en zonas diferentes de la isla si se desviaban ligeramente del rumbo. Por supuesto, en el hemisferio norte podían utilizar la posición de Polaris para calcular la latitud, pero la mayor parte de la navegación se realizaba durante el día, por lo que no era muy efectivo. E incluso entonces, se volvió imposible medirlo a medida que descendían cerca del ecuador. Pero esto no era un gran problema hasta ahora. La mayor parte de la navegación siguió la línea de costa. Pero en la navegación oceánica, medir la latitud y la longitud era muy importante. ¿De qué sirve tener un mapa náutico bastante preciso? Si no sabes dónde está tu barco. Si cometes un error, podrías quedarte estancado en un estado de estancamiento y ser masacrado. No en vano a Kim Ki-woo le importó esto al principio. Al menos medir la latitud era más fácil que la longitud. ¿Se puede medir la latitud utilizando el sol? Sí. ¿No sabías que la posición del sol es diferente según la latitud? Oh, la astronomía ya estaba bastante avanzada. Era algo que cualquiera que estudiara astronomía no podía dejar de saber. Simplemente no pensaron en hacer un dispositivo para medir la latitud a través de esto. Después de eso, Kim Ki-woo explicó aproximadamente cómo hacer un dispositivo para medir la latitud. Te asignaré a algunos expertos, así que intenta investigarlo. Sí. Lo haré. Así comenzaron las investigaciones sobre la latitud, pero la longitud permaneció. Básicamente, la longitud también utiliza el sol de la misma manera. Para medir la longitud, es necesario saber no solo la posición actual del sol, sino también la hora exacta. El problema era que era difícil obtener la hora exacta de bordo. Es imposible con un reloj de péndulo. El principio de un reloj de péndulo era utilizar una polea para bajar lentamente un peso. Pero para esto se necesitaba una enorme torre de reloj. No puedes llevar una torre de reloj a bordo.
Incluso si pudiera, habría errores locos debido al movimiento violento del barco. Necesito un cronómetro. Un cronómetro era una especie de reloj de resorte. Fue diseñado para ser menos afectado por la vibración o la temperatura de bordo de los barcos. Para poder fabricar un cronómetro, primero había que desarrollar un reloj de resorte. Sabiéndolo bien, Kim Ki-woo había pasado por muchos ensayos y errores en el complejo de investigación de los palacios desde que se fabricaron los resortes y los engranajes. El principio de un reloj de resorte era simple. Enrollas un resorte en una bobina y utilizas su fuerza para intentar desenrollarse. En ese momento se necesitaba un escape. El escape garantizaba que la bobina se desenrollara a un ritmo constante. Era la parte más importante de un reloj sin escape, la bobina se desenrollaba en un instante. Pero el problema es el escape. La fabricación de un escape ocupó la mayor parte del tiempo necesario para desarrollar un reloj de resorte. Pero Kim Ki-woo conocía algunos principios y formas de escape, por lo que, con el paso del tiempo, los fue perfeccionando gradualmente. Si había algo tan importante como ubicarse en la navegación oceánica en estos momentos era el rendimiento de los barcos. Pero Kim Ki-woo no estaba demasiado preocupado por esto. Los barcos jugaron un papel decisivo en el crecimiento del imperio. La mayor parte de la logística se transportaba por barco, y nadie lo negó. Si tuviéramos barcos más rápidos y más grandes, podríamos ganar más dinero. Muchos comerciantes que se dedicaban principalmente al negocio del transporte siempre quisieron esto. La tecnología se desarrolló naturalmente según las necesidades. Gracias a esto, el rendimiento de los barcos mejoró día a día. Y para entonces ya estaban apareciendo algunos barcos que eran lo suficientemente buenos como para salir a navegar en el océano. Por supuesto, tuvieron que cambiar un poco su forma para posibles batallas, pero ¿qué te parece? ¿Puedes hacerlo? Sí. Podemos lograrlo. Te informaremos lo antes posible. Jaja. No hay prisa. Tienes que navegar mucho tiempo, así que concéntrate en que sea lo más resistente posible. Sí, señor. Una vez establecida la tecnología básica de construcción naval, tales modificaciones no fueron muy difíciles. Las armas también están listas. El nivel de armas de fuego en el imperio también crecía día a día. Por supuesto, la mayoría de ellos todavía eran armas de mecha, pero también se desarrollaron armas de chispa que usaban pedernal en lugar de mecha para encenderse. Al menos parecía haber suficiente para armar esta expedición. Los cañones de acero también mejoraron mucho en comparación con el principio. Las armas son suficientes para esto. El nivel actual de armas de fuego era difícil de igualar en esa época. No creo que deba preocuparme demasiado por el escorbuto. En la época pasada de los grandes viajes, muchos marineros murieron de escorbuto. El escorbuto se produce cuando hay falta de vitamina C. Pero era difícil conseguir vitamina C a bordo durante los viajes largos. La gente de aquella época ni siquiera conocía la causa del escorbuto. Probaron varias maneras de solucionarlo, pero el escorbuto se curó solo después de transcurrido mucho tiempo. Sin embargo, Kim Ki-woo era muy consciente de la causa del escorbuto y había estado difundiendo este conocimiento a los marineros imperiales durante mucho tiempo. Como navegaban a lo largo de la costa, los marineros podían consumir fácilmente verduras y frutas ricas en vitamina C de forma regular. Por supuesto, los viajes por mar serían diferentes, pero también podrían solucionarse. Las verduras se pueden conservar durante mucho tiempo encurtiéndolas en sal. Y también tenemos kimchi. El té verde también era una excelente fuente de vitamina C. Al menos, habría menos marineros sufriendo de escorbuto en el mundo después de su llegada. De esta forma, todos los preparativos para los viajes oceánicos estaban casi terminados. En ese momento, un viento de cambio sopló sobre los Andes. Maldita sea. ¿De verdad no hay salida? El enemigo es demasiado fuerte. No podemos controlarlo con nuestro poder. No podemos rendirnos ahora. ¿Crees que nos dejarán en paz? Al menos moriremos todos. A medida que la guerra continuó y las facciones crecieron, también hubo facciones que perdieron su poder y enfrentaron la extinción. Generalmente perdían sus minas principales y tenían dificultades para abastecerse. Era difícil continuar la guerra con escasos suministros. Pero rendirse al enemigo tampoco fue una decisión fácil.
El odio era demasiado profundo con sangre. Estaban en un dilema. Enfrentarlos en batalla es la peor decisión. ¿No sería mejor buscar asilo en el Imperio Wakantanka? Viento Frío cerró los ojos mientras escupía un suspiro. No fue una decisión fácil. Se trataba de dejar atrás su tierra natal donde habían vivido hasta ahora. Pero no se le ocurría otra solución. ¿Es esa la única manera? Sería mejor que morir en vano por la guerra, junto con muchos residentes. El peso de la decisión se inclinó ligeramente. Entonces. ¡Bang! ¡Uf, uf! Un mensajero abrió de una patada la puerta de la sala de reuniones. ¿Qué pasa? ¿Nos atacaron? No. Es. No andes con rodeos y dímelo rápido. El enviado imperial ha llegado. ¿Qué? ¿El enviado del Imperio Wakantanka? Sí. Después que el mensajero terminó sus palabras. La atmósfera de la sala de reuniones se volvió caótica en un instante. ¿Por qué vinieron aquí? No lo sé. No tienen ninguna razón para buscarnos. No se me ocurre nada. ¿Vinieron sin motivo? Eso no tiene sentido. Cuando la discusión de los guerreros se intensificó, Viento Frío levantó la mano para detenerlos. Basta. Averiguaremos su razón cuando nos encontremos con ellos. ¿Dónde está el enviado ahora? Llegarán por la noche. Entonces vamos a conocerlos tan pronto como lleguen. La reunión se llevó a cabo como Viento Frío deseaba. Tan pronto como el enviado llegó a su base, se realizó la primera negociación. Inmediatamente después de iniciada la negociación, ambas partes intercambiaron saludos y breves conversaciones. Pero ese tiempo no fue largo. Fueron directo al grano como si tuvieran prisa. ¿Por qué has venido aquí, enviado imperial? Jaja. ¿He llegado a un lugar donde no debía? No es que no debieras haber venido, pero tampoco es un lugar al que necesites venir. Eso es cierto. Luego de negociar con el Tawantinsuyu, el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca visitó directamente la región de los Andes. Entre los Andes y el Imperio solo los comerciantes iban y venían. ¿Vinieron aquí sin ninguna razón? ¿Quién podría creer tal cosa? El enviado bebió lentamente agua fría y continuó sus palabras. He oído que las cosas no van bien aquí. Retorcerse. Ante ese comentario, Vientos Fríos frunció el ceño. No fue un tema de conversación agradable. Pero Viento Frío no pudo negarlo. Era un hecho que su facción estaba en una gran crisis en ese momento. Veo que sabes bien por qué viniste. No lo negaré. La situación es realmente desfavorable. Empeoró cuando disminuyeron los bienes del imperio. Como perdieron sus minas ante el enemigo, les faltó dinero para importar bienes comerciales y, como resultado, su suministro disminuyó. Esto condujo a la derrota en combate. Incluso en ese momento, este círculo vicioso estaba sucediendo. Los comerciantes imperiales nunca hicieron negocios con pérdidas. El enviado asintió como si entendiera. Es una lástima. Es hora de que la agitación en esta región se calme. Viento Frío se quedó sin palabras ante las palabras del enviado. Por supuesto, hasta ahora el comercio se había llevado a cabo de acuerdo a sus necesidades, pero el que más se benefició de la larga guerra no fue otro que el Imperio Wakantanka. En otras palabras, no era algo que el enviado imperial debiera decir. Pero al enviado eso no le importó. Su Majestad el Emperador tampoco desea esta situación. ¿Es eso así? El rostro de Coldwind mostró interés ante la mención de Kim Ki-woo. La fama de Kim Ki-woo estaba por las nubes en la región de los Andes. Además, como la misión había comenzado hacía mucho tiempo, muchos andinos creían en el espíritu del imperio. La religión del imperio fue permeando paulatinamente la región de los Andes. Sí. Su Majestad lamenta mucho que el pacífico pueblo andino esté siendo sacrificado por la guerra continua. La voz del enviado se hizo más sutil. Pronto, se inclinó hacia adelante y reveló su propósito de venir aquí. Capítulo 69. ¿Queréis continuar esta guerra o queréis la paz? Si es posible, no quiero más guerra. Tal vez habría dado una respuesta diferente si hubiera mantenido su impulso anterior. Pero continuar la guerra ahora significaba lo mismo que perderla y caer en la ruina. Cuando la respuesta que quería salió de la boca del Viento Frío, una profunda sonrisa apareció en los labios del segador.
Entonces detengan la guerra. Si estás hablando de exilio. Por supuesto, esa es una opción, pero no es de eso de lo que estoy hablando ahora. ¿Y luego qué? Te ayudaremos a vivir en paz en esta tierra. Ante esto, un fuerte interés brilló en los ojos del hombre. Es posible. Los enemigos no nos dejarán en paz, ¿verdad? Claro, ese sería el caso en la situación actual. Pero ¿qué pasaría si todos se convirtieran en ciudadanos imperiales? ¿Qué quieres decir? El imperio tiene el deber de proteger las vidas y las propiedades de sus ciudadanos. Los ojos del viento frío temblaron. Pero al segador no le importó su reacción y sacó un documento de su bolsillo y se lo entregó. El contenido era aproximadamente el siguiente. Si aceptaban convertirse en ciudadanos imperiales, el imperio enviaría tropas a esa región y protegería el área que hasta entonces habían gobernado efectivamente de amenazas externas. Pero una vez que se convirtieron en ciudadanos imperiales, tuvieron que seguir la ley imperial y aceptar el sistema administrativo imperial. Un suspiro escapó de la boca del hombre. En el momento en que aceptó esta propuesta, tuvo que aceptar de hecho la dominación del imperio. Seguramente lo habría rechazado 9 de cada 10 veces en el pasado. Pero ahora estaba en una situación en la que tenía que agarrarse a una pajita. Después de que el segador se fue, el encuentro que tuvo lugar fue similar. Es algo bueno. No teníamos intención de buscar asilo en el imperio de todos modos. Si aceptamos esto no tendremos que abandonar esta tierra. Estoy seguro de que estaremos libres de la amenaza de guerra una vez que lleguen las fuerzas imperiales. Por supuesto, también hubo opiniones opuestas, pero la mayoría de la gente se inclinó hacia la aprobación. Bien. Aceptaré la voluntad del imperio. Es una sabia decisión. Y así una facción fue recientemente abrazada por el imperio. Esto ocurrió simultáneamente entre varias facciones inestables. Por supuesto, hubo algunas facciones que finalmente rechazaron la oferta del imperio, pero la mayoría la aceptó. Era mejor vivir bajo la protección del imperio que ser aniquilado por sus enemigos. Después de concluir las negociaciones con varias facciones, Qin Shi Huo declaró: Desde ahora en adelante, reconozco a los pueblos andinos que se han sometido al imperio como ciudadanos imperiales. El imperio tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, así que tomaré medidas severas contra quienes los perjudiquen. La repentina declaración de Qin Shi Huo golpeó duramente a la región de los Andes. Sobre todo las facciones poderosas que ostentaban un fuerte impulso reaccionaron con mucha sensibilidad, como si les hubiera caído fuego en los pies. Esto es un acto de agresión flagrante. Jamás debemos tolerarlo. Debemos reclutar nuestras tropas ahora mismo. Antes de que el ejército imperial ponga un pie en estas tierras, ¿por qué no acabamos con todos esos bastardos que firmaron ese maldito tratado? Los altos guerreros de Pekcha alzaron sus voces y lo denunciaron, pero entonces tendremos que librar una guerra a gran escala contra el ejército imperial. El imperio no se quedará de brazos cruzados observando nuestras acciones. ¿Tenemos el poder para enfrentarlos? Cuando se mencionó la situación más temida, la atmósfera se enfrió en un instante. Es horrible solo pensarlo. Oponerse al imperio es algo que deberíamos considerar solo como último recurso. Eso es cierto. La realidad es diferente de los ideales. Y muchos guerreros Pekcha lo sabían perfectamente. Hace mucho tiempo, el imperio azteca, que había sacrificado innumerables personas a sus dioses, fue brutalmente destruido. Los pueblos andinos, incluidos los Pekcha, conocían bien este hecho. Fue porque habían intercambiado información con el continente central durante mucho tiempo. Es difícil oponerse al imperio en estos momentos. El líder de los Pekcha, Lobo Aullador, hizo ese juicio. La guerra entre el imperio y los aztecas ya había ocurrido hace mucho tiempo. Para entonces, se habían vuelto incomparablemente más fuertes que antes. Especialmente, las armas de fuego son tan poderosas que resultan aterradoras. Los cañones podían destrozar pequeños barcos de un solo disparo y derribar muros con su fuerza. Y aquella cosa llamada pistola poseía un poder de penetración más fuerte que el de las flechas. ¿Significaba eso que sus armas de corto alcance eran débiles? De nada. Las armas de acero del imperio eran tan poderosas que no podían compararse con las armas de hierro que se vendían en el mercado. Al final, para enfrentar al imperio, todos los pueblos andinos tuvieron que unirse y derramar mucha sangre.
Eso es imposible. Lobo Aullador lo negó rápidamente. Estaban frustrados por no poder matarse entre sí durante mucho tiempo y habían librado innumerables guerras. Por supuesto, la situación había cambiado, por lo que había espacio para negociar nuevamente, pero era difícil unir fuerzas fácilmente. Además, después de la proclamación del emperador imperial, se supo que había bastantes facciones que querían abrazar voluntariamente el imperio. Además, en la situación actual, no podemos dejar de importar bienes y armas del imperio, ¿verdad? No tenemos la tecnología ni la productividad del imperio. Eso es cierto. Incluso si renunciara a todo lo demás, este era el mayor problema. La mayoría de los pueblos andinos, incluidos ellos mismos, estaban acostumbrados a los excelentes productos del imperio. Y aunque se esforzaron mucho, ni siquiera pudieron fabricar por sí mismos herramientas de hierro adecuadas. La razón por la que habían librado tantas guerras con tantos sacrificios hasta ahora era para conseguir más bienes del imperio. Si el comercio se detuviera, seguramente habría un gran caos. Fue una lástima que no fuera el imperio sino ellos mismos los que fallaron. Así que por eso salieron así. Las intenciones del imperio eran demasiado claras. Estaban seguros de que podían actuar con tanta dureza. Especialmente porque el emperador que construyó ese enorme imperio lo ordenó personalmente. Había tenido éxito en todo lo que hacía. También en este asunto debía estar seguro de su éxito. No veo ninguna respuesta en absoluto. Podía ver que a medida que pasaba el tiempo, los pueblos andinos se volverían cada vez más dependientes del imperio, pero era difícil detenerlo. Howling Wolf sintió una profunda sensación de impotencia. Esto está totalmente mal. Hasta ahora no te has entrometido en nuestros asuntos. Así es. Nos encargaremos de nuestros asuntos. Jaja. El enviado del imperio, Bosque Silencioso, los miró y sonrió tranquilamente. ¿Cuándo te convertiste en nosotros? ¡Qué gracioso! Actuaron como si fueran viejos camaradas que habían estado luchando por sobrevivir hasta ahora. Por supuesto, no tuvieron más remedio que salir así. Pero Silent Forest no necesitaba considerar eso. Él simplemente siguió las órdenes de su gran emperador y llevó a cabo la misión que le fue asignada. El imperio no vigilará su territorio sin permiso. Solo enviamos tropas imperiales para proteger a quienes le son leales. Si no cometen ninguna insensatez, podremos coexistir pacíficamente como hasta ahora. Hablé con suavidad, pero no fue nada más que una amenaza de no oponerme al evento de los imperios. Los líderes de cada facción aquí reunidos no eran tontos. También percibieron la verdadera intención tras mis palabras. Ja. Después de comprarte tantos productos, ¿así nos tratas? ¿Es esta la justicia del imperio? Bueno, creo que hasta ahora el trato fue voluntario. Parece que te obligamos a comprar nuestros productos. Si tienes alguna queja sobre el trato, por favor, dínoslo. No queremos tratar contigo mientras escuchemos esas palabras. Puaj. Habló con firmeza, pero sabía que cortar el trato era la peor opción. No pudo decir nada más. Cuando el ambiente acalorado se calmó un poco, continué hablando con calma. Se lo diré claramente. Su Majestad el Emperador actuó solo para evitar que la guerra se intensificara. Si solo hubiera pensado en los intereses del imperio, no habría comerciado así. Es obvio que las ganancias disminuirían cuando la guerra llegara a un punto muerto. Además, no es fácil desplegar y mantener el ejército imperial. Mientras hablaba lógicamente, algunos de los líderes asintieron en señal de acuerdo. Su Majestad desea que todos los habitantes de este continente vivan bien. Así que, por favor, no malinterpreten ni distorsionen la voluntad del imperio. Después de terminar de hablar, hubo un momento de silencio. Pero no duró mucho. Entonces, por favor, prométeme una cosa. ¿Qué es? Que mientras no toquemos el imperio, no invadirás las zonas que gobernamos. No puedo darte una respuesta definitiva a eso. No, ¿no es eso diferente de lo que dijiste antes? Para nada. Somos seres que vivimos bajo la protección de los grandes espíritus. Si surge una situación que vaya gravemente en contra de la voluntad de los espíritus, no podemos evitar intervenir. Como esos insensatos aztecas. Los rostros de los dirigentes se complicaron. La voluntad de los espíritus era muy vaga. El emperador del imperio era uno de esos grandes espíritus.
Esto significaba que la situación podía cambiar en cualquier momento si la opinión del emperador cambiaba. No tienes que preocuparte demasiado. No creo que cometas atrocidades tan graves. Por cierto, déjame decirte que Su Majestad está muy preocupado por la explotación laboral excesiva que se está produciendo en varias minas. Una advertencia clara. Los rostros de los dirigentes se oscurecieron ante las últimas palabras. No había una sola facción entre ellos que no explotara severamente el trabajo. Pero ahora tenían que reducir esta tendencia. Si querían evitar las represalias del imperio. Después de eso, el ejército imperial desembarcó en los Andes uno tras otro. Y ocuparon pacíficamente las zonas bajo la sombra del imperio. Las distintas facciones tuvieron que observar con los ojos abiertos cómo el ejército imperial estaba estacionado justo a su lado. Unámonos también a la sombra del imperio. Bien. Además, paulatinamente, más zonas solicitaron unirse al imperio. Estaban hartos de la guerra. Al menos si se unieran al imperio, tendrían un poderoso ejército imperial para protegerlos. Además, el número de andinos que querían convertirse en ciudadanos imperiales aumentó de forma explosiva. Ya no tenían que huir a la costa y contactar con la parte superior del imperio para luego buscar asilo en el continente. Ahora solo les quedaba ir a las zonas bajo influencia del imperio ubicadas por todo el interior. Sí. Simplemente huye de allí. Podemos alejarnos de esos bastardos. Gracias a esto, muchos mineros que tenían dificultades incluso para conseguir comida huyeron. Por supuesto, hubo muchos casos en que fueron atrapados mientras huían, pero no pudieron seguir explotándolos laboralmente ni castigándolos duramente como antes. La advertencia del imperio quedó profundamente grabada en sus mentes. Bien. Va bien. Qin Shi Huo leyó el informe de la región de los Andes y sonrió satisfecho. Podría haber habido una gran reacción si hubiera hecho algo mal. Pero afortunadamente no ocurrió nada de lo que temía. Ahora parecía que solo faltaba arraigarse firmemente en la región de los Andes como lo hizo en el continente central. Capítulo 70. Mientras tanto, en el imperio surgían simultáneamente varios periódicos. Esto fue gracias a Montaña Amarilla, que aumentó la producción de papel y provocó que su precio cayera en picado. Hasta ahora, el periódico imperial había registrado pérdidas astronómicas. Pero nunca dejó de funcionar. Esto se debió a que su propósito de publicación no era lucrativo. Sin embargo, a medida que el precio del papel se hizo más barato, el periódico imperial pasó de números rojos a negros. ¿Qué? ¿El periódico imperial obtuvo ganancias? ¿Es cierto? Sí, lo es. ¿No viste cómo bajó drásticamente el precio del papel? Las imprentas están furiosas. Pero aún así, vaya, increíble. Su Majestad previó esto. Esta noticia se difundió rápidamente entre los comerciantes. No había nadie más sensible a la información que ellos. Para ellos, la información era dinero. Los comerciantes inmediatamente comenzaron a discutir sobre los periódicos. ¿Deberíamos intentar publicar nuestro propio periódico? ¿Un periódico, dices? Sí. Por supuesto, hubo algunos comerciantes que publicaron periódicos en el pasado. Pero en aquel entonces el precio del papel era demasiado alto. No podían permitirse el lujo de vender con pérdidas como lo hizo el Imperial Newspaper. Entonces intentaron aumentar el precio de sus periódicos para obtener ganancias. ¿El resultado? Fracasaron miserablemente. ¿Por qué son tan caros estos periódicos? Podría haber habido una oportunidad si no hubiera habido alternativa, pero la gente ya estaba acostumbrada al barato periódico imperial. No tenían motivos para comprar periódicos caros. Pero ahora la situación era completamente diferente. Podrían venderse a un precio similar al del periódico imperial y aún así obtener suficientes ganancias. Y el beneficio de los periódicos no era solo dinero, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Aunque no ganemos mucho dinero, que mucha gente lea nuestro periódico sin duda será una gran ventaja. Los comerciantes ya habían experimentado el poder de la prensa a través del periódico imperial. Se dieron cuenta de que si la gente leyera su periódico regularmente, naturalmente tendrían más influencia. Es por eso que los periódicos privados brotaron como hongos en el imperio. Era más difícil encontrar un grupo de comerciantes de gran escala que no publicara un periódico que uno que sí lo hiciera.
Maldita sea. ¿Por qué nuestros periódicos se venden menos que los suyos? Lo lamento. No te disculpes. Encuentra la manera, la manera. Una vez que algo se asentó, fue difícil abrirse paso y levantarse. La competencia entre los periódicos se intensificó para asegurar sus posiciones. Buscaron formas de lograr que más personas leyeran sus periódicos. Esto es demasiado soso. Tienes que escribir de forma más provocativa para que la gente lo lea. Pero para hacer eso, tenemos que escribir mentiras. ¿Qué importa? Todo el mundo lo hace. Haz lo que te digo. Sí, señor. Muchos periódicos no dudaron en exagerar y mentir para atraer el interés de la gente. Ja ja ja. Mira esto. Por eso se venden también nuestros periódicos. Ese método funcionó. La gente empezó a comprar y leer sus periódicos sensacionalistas. Pero eso también significó que las ventas de otros periódicos disminuyeron. Maldita sea. De ahora en adelante escribiremos igual de provocativamente. Con el tiempo, cada vez más periódicos se sumaron a esta tendencia. Tenían que sobrevivir, después de todo. Majestad. Los periódicos privados se están pasando de la raya. Publican información falsa como si fuera cierta en sus periódicos, lo que causa sufrimiento a muchos ciudadanos imperialistas. Esto no puede pasarse por alto. Los periódicos privados no contribuyen en absoluto al desarrollo del imperio. Deberíamos prohibirlos por completo. Los distintos ministros del imperio denunciaron al unísono los periódicos privados. Incluso el ministro de Educación argumentó que los periódicos privados deberían prohibirse completamente. Los ministros eran los intelectuales más destacados del imperio. La mayoría de los intelectuales actuales odiaban los periódicos que distorsionaban y mentían descaradamente. Así es como termina. Cuando Kim Ki-woo vio que el periódico imperial se había vuelto rentable gracias al papel barato, en cierta medida predijo que esto sucedería. Y sus predicciones rara vez fallaban. ¿No fue esta también acertada? Me gustaría deshacerme de todos esos periódicos privados tal como dijo el ministro de Educación, pero él creía que todo era posible si él lo quería. Pero este no era un método muy bueno. Era mejor publicar varios periódicos, en lugar de un solo periódico imperial como antes. De esa manera se difundiría y circularía información más diversa. Kim Ki-woo creía firmemente que la circulación fluida de información era el atajo hacia el desarrollo. Pero la situación actual de los periódicos privados es escandalosa. Y si los dejara en paz, producirían cada vez más periodistas de mala calidad. La primera vez fue importante para este tipo de cosas. Tuvo que establecer un ecosistema saludable desde el principio, para que hubiera menos problemas incluso si algo salía mal. Incluso si no, tengo que poner freno a los periódicos privados. Cuando una empresa de prensa se volvió grande, adquirió el poder de influir en la opinión pública. Si cometiera un error, podría actuar como un gran obstáculo para el plan de Kim Ki-woo. Por lo tanto, Kim Ki-woo tomó una decisión. Definitivamente hay un problema con los periódicos privados actuales. Los rostros de los jefes de departamento se iluminaron ante sus palabras. Sin embargo, no aceptaré la sugerencia del director del Departamento de Educación de cerrar todos los periódicos privados. Es demasiado severa. Entonces, ¿qué planeas hacer? Kim Ki-woo respondió inmediatamente a la pregunta del jefe del Departamento de Educación. De ahora en adelante, todos los periódicos privados que operan en el imperio deberán obtener la autorización del imperio. Y si continúan publicando información distorsionada, serán castigados. Kim Ki-woo continuó sus palabras. Al principio terminaría con una advertencia, pero después los suspendería por un período de tiempo determinado. Y si continúan con esta conducta incluso después de eso, podría incluso revocarles permanentemente los derechos de publicación del periódico. Eso es justo. A partir de ahora, los delitos de los periódicos privados seguramente disminuirán. Ningún jefe de departamento expresó una opinión contraria. No cruzarán la línea si saben que su sustento podría haberse cortado. Kim Ki-woo así lo juzgó. Después de finalizada la reunión imperial, la regulación de los periódicos privados se llevó a cabo de inmediato. Entonces, los periódicos privados que ya habían aumentado sus suscriptores de esta manera estaban en problemas. Fue porque habían recibido una advertencia.
Las banderas superiores de Flying Top y Hot Twin estaban en la misma situación. ¿Qué hacemos ahora? Si seguimos publicando periódicos así, podríamos quebrar. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que seguir la voluntad de Su Majestad. Flying Top también recibió una advertencia, por lo que Hot Twin no tuvo más remedio que cumplir con la voluntad de Kim Ki-woo. Pero al hacerlo, muchos suscriptores se dieron de baja. Lo esperaba, pero cuando la pérdida se hizo real, Viento Caliente sintió que le ardía el estómago. Había invertido gran parte del dinero que había recaudado hasta ahora publicando periódicos privados. Podría perder este dinero sangriento. Fue terrible solo imaginarlo. Maldita sea, ¿qué hago? Ya no era fácil mejorar la calidad de sus artículos. No veía forma alguna de superar a los otros formidables periódicos en esta situación. Mientras se preocupaba por eso, ¡bang! Jefe. Un empleado subordinado abrió la puerta de una patada y entró. ¿Qué es? Pensé en una manera increíble. Ah, ¿de verdad? Los ojos de Vientos Calientes se iluminaron ante sus palabras y expresión confiadas. Entonces dime. Si el resultado es bueno, tendrás una recompensa. Es esto. Aleteo. Tenía un periódico en la mano. Viento Caliente lo reconoció de un vistazo. ¿El periódico imperial? ¿Y qué? Mira esto. ¿No sientes nada? Viento Caliente leyó lentamente hacia donde apuntaba el dedo de su empleado subordinado. No había nada especial en el contenido. Fue solo una recomendación de que, como últimamente se consume mucho azúcar y los dientes se pudren con más frecuencia, las personas deberían cepillarse los dientes con frecuencia. No me digas que quieres vender cepillos de dientes. Por supuesto que no. Entonces no andes con rodeos. Sí, señor. Él respondió en voz alta y comenzó a explicar de inmediato. ¿No ves a menudo estos anuncios en el periódico imperial? Sobre nuevos inventos o temas relacionados con la salud. Eso es cierto. También ponemos estos contenidos promocionales en nuestro periódico. ¿Eh? Ya tenemos escasez de espacio, ¿por qué desperdiciarlo en eso? Claro, no los publicamos gratis. Promocionamos los productos que no se venden bien porque no son conocidos. Y si son de otros comercios, les cobramos una cantidad determinada. ¿Les cobran dinero por promocionar sus productos? Viento Caliente pensó cuidadosamente sus palabras. Ese concepto no tenía precedentes y no podía decir si funcionaría y, si lo hacía, qué tan bueno sería. Piénsenlo. Si el periódico imperial publicara información sobre nuevos inventos, ¿no se difundiría rápidamente? Claro, nuestro periódico no se compara con el periódico imperial, pero sin duda tendrá un impacto. Y con el dinero que ganemos con ello, bajaremos el precio de nuestro periódico. ¡Guau! Viento Caliente finalmente entendió toda su idea. Si bajan el precio de su periódico seguramente se venderá a más gente. Si hay periódicos de calidad similar, la gente comprará y leerá el más barato. Entonces se venderán más periódicos. Y podemos cobrar más dinero por la promoción. Dado que están promocionando a más gente, era un derecho natural. Con el dinero que ganan con ello pueden mantener su política de precios bajos. Al final, a medida que su escala crece cada vez más, pueden seguir ganando más dinero. Y además, esto aumentaría la influencia de los comerciantes voladores. Jaja. ¡Qué idea tan brillante! Seguro que triunfa. Viento Caliente se rió de buena gana mientras imaginaba el brillante futuro. Así se introdujo el concepto de publicidad en el imperio. Jajaja. Kim Ki-woo se encontró con la historia de los comerciantes voladores que comenzaron a competir en precios a través de la publicidad. Recién empezaron a publicar periódicos privados y ya empezaron a hacer publicidad. Había realmente mucha gente inteligente entre los comerciantes. Pero espero que no vayan demasiado lejos con la competencia de precios. A medida que se desarrolló el capital privado, hubo cada vez más intentos de eliminar a los competidores de manera efectiva. Esto no solo se vio en los periódicos privados, sino también en diversos ámbitos. Si estas cosas se acumularan, se produciría un verdadero juego de gallinas. A él no le importaba que fuera un curso natural de los acontecimientos, pero a Kim Ki-woo no le gustaba realmente una competencia tan sangrienta. Pero eso era algo de lo que preocuparse más tarde.
Podía pensar en el futuro cuando llegase. Fin del capítulo 70.